siempre tenemos la puerta abierta a la negociación. Lo suyo sería que después del fin de semana el presidente de la Comunidad de Madrid hubiera llamado y había convocado una reunión. No lo ha hecho, no lo ha hecho. Entonces él será el único responsable de lo que pase a partir de ahora. Buenas noches. Están viendo en sus pantallas la Puerta del Sol. Hasta hace unos minutos, 2000 taxistas ocupaban esa misma plaza y ahora se dirigen hacia Goya. Lo hacían con carracas, con petardos y también con bengalas en mano. Después de una semana de protestas, esta misma mañana el sector del taxi paralizaba, colapsaba toda la ciudad de Madrid para exigir que se cumpliesen sus reivindicaciones. En algunos casos mantienen su apuesta por la violencia, algo que sumado al secuestro de la ciudad hace que muchos ciudadanos ya no vean a este sector con buenos ojos. En Barcelona ya se ha puesto fin a la ocupación de las calles por los taxistas. Mañana sale adelante ese decreto ley por el que la Generalitat ha cedido la precontratación de VTCs con 15 minutos de antelación, desactivar la geolocalización y prohibición de recoger a los ciudadanos en la vía pública. Consecuencia, que ahora los enfadados son los conductores de Uber y Cabify que se manifiestan en la Diagonal. Un escenario que podría repetirse en Madrid si las instituciones ceden a todo lo que piden los taxistas. Y es que asistir a una negociación sin intención de ceder nunca fue un buen comienzo. Más noticias en titulares. En Venezuela esta semana habrá más manifestaciones. La primera este miércoles para exigir a los militares que se pongan del lado de los ciudadanos y permitan la entrada de ayuda humanitaria. Mientras que España sigue sin dar un paso adelante, Israel o Australia han sido los últimos en reconocer a Guaidó. También lo ha hecho el agregado militar de Venezuela en Estados Unidos. De reconocer como único presidente legítimo al presidente Juan Guaidó. Esto basado y apegado a la Constitución de nuestra República. Si a día de hoy se produjeran unas elecciones en nuestro país, PP, Ciudadanos y Vox sumarían una holgada mayoría absoluta. Así se recoge de las últimas encuestas de GAT3 y también de La Razón. Al igual que ocurrió en Andalucía, estos tres partidos podrían sacar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa, aunque de momento entre las intenciones del presidente no está el plan de llamar a las urnas. Podemos dar un paso atrás y ya abren la puerta a un posible acuerdo con Íñigo Errejón para impedir que estos tres partidos, PP, Ciudadanos y Vox, gobiernen en la Comunidad de Madrid. Si la semana pasada desechaban la idea de una candidatura única, ahora parecen no tenerlo tan claro. En las filas moradas hablan de buscar unidad. Somos conscientes de que hay que buscar el mayor proceso de unidad con todas aquellas formaciones políticas, también el partido de Íñigo Errejón, si es que están en disposición de que los trillizos reaccionarios no gobiernen en Madrid. Las filas de Santiago Abascal, las de Albert Rivera y también las de Pablo Casado, miembros de estos tres partidos, han sido víctimas del separatismo más radical en Cataluña durante todo este fin de semana. Contra sus mesas informativas, contra sus militantes, a pesar de que incluso de que vayan acompañados de sus hijos. Es el caso de Xavier García Albiol, que les contaremos en unos minutos. Adiós definitivo a Julen. Tras 13 días agonizantes, los trabajos de rescate terminaron la madrugada del sábado cuando se recuperó el cuerpo sin vida del pequeño del Pozo de Totalán. Las primeras hipótesis apuntan a que falleció ese mismo día en la caída al fondo del pozo. El pasado 22 de enero, el Senado de Nueva York aprobó la nueva ley del aborto por 38 votos a favor y 24 en contra. Una ley que permite el aborto hasta el día antes del nacimiento. En la justificación de la norma señalan que los cuidados de salud reproductiva, incluyendo el aborto, constituye un componente fundamental de salud, igualdad y privacidad de una mujer. En el trasero de Donald Trump está Pedro Sánchez, en la cola. El que es un presidente no electo. A él no lo eligió nadie. A nosotros nos han elegido y reelegido durante 20 años el voto popular. Zaragoza, que gracias España, que viva España. Que viva España. ¿Cómo es que dice la canción? España, la 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 la, España es la mejor.
Lo acaban de escuchar, Nicolás Maduro se arranca a cantar Viva España. Lo hace para cargar y criticar el plazo de 8 días exigiendo elecciones. Un ultimátum anunciado por Pedro Sánchez que se niega a reconocer de momento a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Cuenta atrás hasta este domingo y mientras tanto el líder del Ejecutivo envía un mensaje a Podemos al asegurar que Maduro es todo lo opuesto a la izquierda. Reprocha también que se use el dolor de Venezuela para poder atacar al gobierno. Tenemos una oposición sin escrúpulos que utiliza el dolor del pueblo venezolano para atacar a un gobierno que junto con el resto de Europa lo que está pidiendo son elecciones democráticas, libres en Venezuela. Por cierto, a esa otra izquierda le digo una cosa bien clara. La izquierda nada tiene que ver con Maduro. La izquierda es todo lo opuesto a Maduro en Venezuela. Mientras Maduro muestra su furor, Guaidó se mantiene firme y hay nuevas protestas convocadas para esta semana. Más manifestaciones. La primera de ellas este miércoles para exigir a los militares que se pongan del lado de los ciudadanos y permitan la entrada de ayuda humanitaria. Y es que los militares siguen siendo el principal pilar de apoyo al régimen tiránico de Maduro. Guaidó quiere que sean marchas pacíficas. Desde que los venezolanos salieron a las calles el pasado 21 de enero, un total de 791 personas han sido detenidas. La mayor parte se han registrado en la capital venezolana, alrededor de 171. El presidente interino de Venezuela asegura que está dispuesto a hablar con el gobierno de Maduro si este deja de ser un usurpador, dice, de la presidencia y se convocan elecciones libres. El día sábado, gran movilización en toda Venezuela y los países que nos están acompañando en este proceso para seguir en las calles de Venezuela exigiendo lo que nos corresponde. Durante y en el transcurso de la semana tendrán en cada uno de sus espacios, en cada uno la información para circular y ver los puntos de concentración, los puntos de salida, el punto de llegada. La Unión Europea está con Venezuela, estaremos manifestando ese respaldo inédito de todo el mundo a nuestra causa. Ante el respaldo tibio y un tanto ambiguo de España y de la propia Unión Europea, Australia e Israel han sido los últimos países en sumarse a la lista de los que han reconocido internacionalmente a Guaidó como presidente. También lo ha hecho este fin de semana, para sorpresa de algunos, el agregado militar en Venezuela en los Estados Unidos. De reconocer como único presidente legítimo al presidente Juan Guaidó. Esto basado y apegado a la Constitución de nuestra República, por la cual nadie, ninguna persona o institución puede estar por encima. Y lo están viendo. Para no mostrar una imagen de flaqueza, Maduro en sus redes sociales no para de subir imágenes con los militares. Quiero felicitarlos a todos, soldados de la patria, soldadas de la patria, oficiales de nuestro ejército. Vengo a decirle a los soldados de mi patria que es tiempo de sacar fuerza moral y es tiempo de defender la patria, es tiempo de defender la Constitución bolivariana, es tiempo de lealtad, es tiempo de unión cívico-militar. PP y Ciudadanos han vuelto a poner hoy el grito en el cielo por los continuos titubeos de Pedro Sánchez ante lo que vive Venezuela. Tanto desde el partido de Albert Rivera como el de Pablo Casado han criticado el ultimátum del Ejecutivo socialista y continúan a la espera de esa expresión de reconocimiento a Guaidó. Que Europa no puede estar impasible a esto, y es más, hay que darle donde les duele. ¿Dónde les duele? A cortar sus cuentas en Europa, porque todos estos asesinos que sumen en la miseria a la población venezolana se compran aquí bloques enteros en Madrid y tienen cuentas en paraísos fiscales y traen aquí a sus hijos a estudiar mientras están masacrando a su población. Esos son los militares que Maduro les pide salir a la Cámara a decir que todo va bien. El reconocimiento todavía pendiente de España a Guaidó, al presidente de la Asamblea venezolana, pues nosotros lo valoramos como un error histórico, porque España, en vez de liderar, está a remolque, está en definitiva en una actitud más pasiva, y nos hubiera gustado y nos gustaría que rectificara el señor Sánchez y el Gobierno de España. La semana pasada, Felipe González intentaba poner las pilas al gobierno socialista criticando sus decisiones en este sentido. Y hoy, el que fuera número 2 del expresidente Alfonso Guerra se ha atrevido a asegurar que hay dictaduras que tienen buenos resultados en materia económica.
Venezuela está sufriendo una dictadura, además incompetente, porque a veces las dictaduras liquidan la libertad de los pueblos, pero al menos tienen eficacia en el terreno económico, en el terreno de los servicios. Esto es una dictadura que además no sirve para nada, que está llevando a la ruina a la nación desde el punto de vista moral, físico, material, clínico, de medicamentos. Es una ruina total. Tiempo de análisis. Hablamos ya con José Ignacio Guédez, secretario general de la causa R. Señor Guédez, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuáles han sido las últimas noticias que le han llegado desde Venezuela? Bueno, en Venezuela la rebelión contra la usurpación sigue en marcha de forma pacífica y democrática, pero sobre todo constitucional. Luego de que Juan Guaidó asumiera la presidencia interina en nombre de la Asamblea Nacional y con la legitimidad que da el Poder Legislativo en Venezuela en este momento, asumiendo la jefatura del Estado y las competencias ejecutivas. Se esperan movilizaciones, se espera llegada de ayuda humanitaria, se esperan designaciones de embajadores y cuerpo diplomático en otros países, y al final pues lo que se espera en definitiva es el cese de la usurpación para convocar elecciones libres en Venezuela. ¿Cómo valora la postura de España? Ahora parece que se va a reconocer a Guaidó si este domingo no se convocan elecciones. Las críticas del pueblo se dirigen a Maduro y Pedro Sánchez confía en él. ¿No es un poco absurdo todo esto? Nosotros esperamos que llegue el domingo, que creemos que debería ser antes, luego de la respuesta de la dictadura a Pedro Sánchez, pero en todo caso esperamos que el domingo se reconozca a Juan Guaidó. Quien confíe en Maduro yo creo que tiene problemas serios, pero no me toca a mí decir en quién confía el presidente Sánchez. Lo que le pedimos al presidente Sánchez es que confíe en nosotros, que confíe en Juan Guaidó como líder de esta transición pacífica, democrática. Lo que ha pedido España, lo que ha pedido el Partido Socialista, solo lo puede garantizar Juan Guaidó, que son justamente esas elecciones en libertad para restituir la democracia. Así que le pedimos el apoyo a este gobierno interino y por supuesto la confianza de una oposición mártir que tiene 20 años en resistencia pacífica. Ahora es complicado hablar de futuro. Una figura importante como es José Luis Silva Silva se ha mostrado a favor de Guaidó, pero Maduro sigue teniendo apoyos militares como el comandante general. ¿Cómo va a evolucionar? ¿Acabará el ejército del lado de los ciudadanos? Hoy justamente distribuimos a nivel internacional la ley de amnistía en los cuerpos diplomáticos. Personalmente la llevé al consulado, pero a lo interno de Venezuela, por supuesto que esta ley se está distribuyendo en todos los cuerpos militares. Se esperan nuevas actitudes del cuerpo militar en desconocimiento de la usurpación y en favor de la Constitución y la democracia. No puedo predecir el futuro, pero estoy seguro que llegará a buen término esta lucha para restituir la vigencia de la Constitución en Venezuela. El presidente interino de Venezuela ha pedido que no disparen y que no repriman las manifestaciones que hay convocadas para esta misma semana. Pero, ¿qué cree usted que puede pasar? Bueno, yo aprovecho para aclarar que aquí romper un poco ese mito que hay a veces desde Europa de la guerra civil en Venezuela. En Venezuela no hay una guerra civil. Las armas están de un solo lado. La oposición es pacífica, además de mayoritaria, es pacífica y democrática y siempre lo ha sido. En este momento hay un grupo de exterminio que por órdenes del dictador está en sectores populares matando gente y secuestrándola. Es una operación exterminio que está en proceso en este momento y es por eso que el presidente Juan Guaidó ha hecho un llamado para que cese la violencia, que está de un solo lado, está del lado de la usurpación, del lado de la dictadura, y el pueblo venezolano lo que ha hecho es resistir esta arremetida una vez más y lo hace con la esperanza de que no sea en vano y de que el mundo lo apoye y nos ayude a hacer cesar esta usurpación para tener finalmente lo que todos queremos, que es libertad y democracia. Señor Guédez, gracias por estar con nosotros en directo y muy buenas noches. Gracias a ustedes. Secuestro del taxi en Madrid. Así amanecía el Paseo de la Castellana esta misma mañana, cubierta de blanco. Los taxistas han acampado desde ayer por la tarde en el centro de Madrid, colapsando la ciudad como un paso más en su protesta por la regulación de los vehículos de transporte con conductor. Una protesta con miles de taxistas a las que se han sumado otros 4.000 compañeros de otras regiones y que se ha extendido hasta la sede del PP, hasta Génova 13. Tal y como les contábamos al inicio de este informativo, hasta hace unos minutos también se concentra
encontraban en la Puerta del Sol y ahora mismo se dirigen hasta Goya. La Policía Nacional ha desalojado el espacio que esta mañana ocupaban en el Paseo de la Castellana, entre la glorieta de Emilio Castelar y la Plaza de Colón, algo que ha provocado episodios de mucha tensión con algún que otro forcejeo. El Gobierno dice que no va a ceder ante chantajes. Que nos han echado incluso utilizando el uso de la puerta. La gente estaba dentro de sus coches y los antidisturbios golpeando los cristales para que saliera y se llevara el coche a la grúa. Quien está provocando con sus decisiones son los políticos. Lo que están buscando es que tengamos una reacción violenta y no la vamos a tener. Que es cierto que existen ataques aislados contra vehículos VTC, también existen ataques a un compañero en Legazpi, el viernes creo que fue, le metieron una paliza y le rompieron 4 costillas. Están defendiendo un servicio privado frente a un servicio público. Nosotros somos el camino de esto. Después vendrá la sanidad, después vendrán los colegios, después vendrá todo. Las multinacionales son las que mandan, el poder económico. Nosotros siempre tenemos la puerta abierta a la negociación. Lo suyo sería que después del fin de semana el presidente de la Comunidad de Madrid hubiera llamado y había convocado una reunión. No lo ha hecho, no lo ha hecho. Entonces él será el único responsable de lo que pase a partir de ahora. Paseo de la Castellana en Madrid ocupada por taxistas y en Barcelona la avenida Diagonal por VTC. Cabify o Uber mantienen cortada esta calle ante un decreto ley que será aprobado mañana en el que la Generalitat ha cedido ante el sector del taxi y regula la actividad de estas otras empresas. Centenares de conductores de VTC de la ciudad condal han protagonizado la mañana de este lunes una marcha a pie hasta el Departamento de Territorio de la Generalitat en la avenida de Josep Tarradellas. Conductores y asociaciones critican además los episodios de violencia de los que han sido víctimas. Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi, fue protagonista el miércoles de la semana pasada por dimitir de la huelga que en Barcelona estaban llevando a cabo. Se ha trasladado hasta la capital para secundar la huelga de aquí y hoy ha vuelto a acaparar toda la atención mediática. Ha censurado al titular de Interior por la actuación de la policía, hablando de él en un cierto tono despectivo. Bueno, este audio es para la prensa. Aquí todo el mundo está alucinando porque la policía nos ha dicho que estas órdenes vienen directas del Ministerio del Interior. Y aquí lo que la gente está comentando es que cómo puede ser que un ministro de izquierdas, y según ha declarado él, bueno, que es gay. El Ministerio de Grande Marlaska ha censurado esas palabras, de las que, por cierto, Tito Álvarez negó después haberlas pronunciado. Interior ha justificado ese desalojo de los taxistas en la Castellana. Me consta que desde esta mañana, a primera hora, desde las 7 de la mañana, lo que tenía que hacer el ayuntamiento, que es ir con la policía municipal y las grúas, ir retirando y sancionando, haciendo cumplir la ley. Pero lo que no pueden es poner una ciudad patas arriba literalmente, o que devenga en que eso tiene un coste personal, tiene coste de los ciudadanos, costes económicos y sobre todo que rompe la norma de convivencia. Los VTC se plantan. Ayer domingo llevaron a cabo una asamblea para acordar acciones encaminadas a exigir respeto como sector a la administración. Han recogido además datos del Sindicato de Técnicos de Hacienda. Dicen que tanto el taxi como VTC comparten el mismo epígrafe fiscal, pero que el taxi tributa por módulos objetiva y el VTC en estimación directa, el 10% de IVA cada trayecto. Denuncian que un VTC paga entre 8 y 14 veces más impuestos que un taxi. En el PP no ven posible prohibir empresas como Cabify o Uber. La propuesta de los populares pasa por liberalizar el sector y crear un fondo para comprar sus licencias. Nosotros estamos a favor de que convivan los dos sectores. Yo propongo una liberalización del sector del taxi en el sentido de que no tengan las limitaciones, por ejemplo, de no trabajar un día a la semana, por ejemplo, de no poder salir del ámbito municipal, por ejemplo, de no poder estar dentro de las plataformas tecnológicas que ya geolocalizan y que son muy competitivas. Pero al mismo tiempo no se puede prohibir el sector de las VTCs. Y por su parte, Albert Rivera defiende el libre derecho a la huelga, pero no considera esta legítima. Asegura que no se puede impedir la movilidad de todos los madrileños. Es que nosotros defendemos el derecho a elegir de los ciudadanos y que eso es lo que está en juego. Lo que están pidiendo algunos colectivos, algunos lobbies, es intentar impedir el derecho de elección de los ciudadanos a ir en taxi, que es legítimo, como ir en VTC, utilizar Uber, Cabify, Metro, ir andando lo que les dé la gana. Lo que no podemos es coartar la libertad de los ciudadanos en el 2019.
En Podemos, ya lo saben, se han situado por completo a favor de este sector. Incluso hemos visto a Rafa Mayoral secundar presencialmente estas concentraciones. En las filas moradas ven intereses partidistas en los que ellos califican como una criminalización del sector. Que hay una campaña de criminalización del movimiento del taxi que no es justa, que se pone de parte de las grandes multinacionales que evaden impuestos en paraísos fiscales y que además queremos en el día de hoy señalar, igual que están haciendo los taxistas, que hay intereses personales detrás también de las posiciones de los partidos políticos. Precontratación de VTC o prohibir la geolocalización son solo algunas de las exigencias del taxi al Gobierno. Esto es lo que piden y sus principales restricciones. Octava jornada de huelga del taxi en Madrid. Aseguran que se está tratando mal a su sector y que por ello están en pie de guerra denunciando competencia desleal de las VTC. Si no les dan lo que piden, amenazan con acciones más graves. Pero ¿y qué es exactamente lo que piden? Al menos 15 minutos de tiempo de contratación para que no tengan inmediatez. Regulación horaria que haga que no trabajen más de 16 horas diarias y que exista una limitación de trabajo semanal. Sobre todo que se respete la normativa de un VTC por cada 30 taxis. También que se prohíba la geolocalización para así evitar usar el servicio en base a la cercanía. Y la última, que se obligue a los VTC a volver a la base cada vez que terminen trayecto. ¿Y qué es lo que tiene que acreditar obligatoriamente un taxista en Madrid? Tenemos esta licencia urbana. Aparte de esta licencia urbana, los taxistas tenemos este permiso municipal, el cual tenemos que hacer un examen por parte del ayuntamiento y dar unos mínimos o unos máximos, según como queramos verlo, para poder prestar el servicio con esa licencia urbana. Y aparte nos obligaron en su día a tener un carnet profesional, el cual tenemos que tener para conducir estos taxis. ¿Qué restricciones tienen los taxistas? El taxi tiene los precios regulados por la administración de cada ayuntamiento y se controlan mediante un taxímetro o controlador homologado. Los VTC no, y pueden hacer ofertas promocionales, ya saben, dinerito. Los taxistas tributan lo mismo independientemente de lo que facturen. Las VTC tributan en estimación directa, algo que varía en función de la renta y se tributa hasta el 45% del beneficio. Vaya, las VTC tributan más impuestos en este caso que los taxis. Para circular, los taxistas deben hacer una gran inversión para conseguir una licencia municipal, pues hace años que los ayuntamientos no conceden nuevas licencias y las que circulan son objeto de un mercadeo poco transparente. Las licencias VTC se han disparado en los últimos tiempos tras la imposibilidad de sacar unas nuevas. Se revenden y en lugar de los casi 5.000 euros que deberían costar, están alcanzando cifras de los 50.000 euros. Afirmar que los taxistas son en su mayoría autónomos y que los conductores de VTC son asalariados también es una afirmación errónea. En ambos bandos existen personas que trabajan como autónomos y otros que tienen un sueldo. Ni unos mienten ni otros dicen siempre la verdad, ya lo han visto. Y la realidad es que la mitad de los conductores de taxi no posee licencias propias y muchos además tienen VTC. Valórenlo ustedes mismos. Pero ¿quién monopoliza estas licencias de VTCs? Ante esta pregunta responderán esta noche en El Gato al Agua. Tenemos conexión en directo con María Matos. María, muy buenas noches. Buenas noches, pues hablamos de un monopolio porque son tan solo 26 empresarios españoles los que tienen un total de 10.000 licencias de VTC. Son banqueros, empresarios tecnológicos y hasta los propios taxistas. Las cifras son astronómicas, más de 400 millones que están en manos tan solo de esas 26 personas. Por eso insistimos en ese monopolio. En El Gato al Agua de esta noche arrojaremos luz sobre el incremento de todas estas licencias, tanto de taxi, de VTC, de ese valor, de ese precio, y también pondremos cara a estos empresarios y destaparemos los vínculos que tienen con otras compañías. Estaremos pendientes. Gracias, María. Buenas noches. Cambiamos ahora de asunto. De nuevo, el Tribunal Supremo ha denegado la libertad a los 9 líderes del Procés en prisión preventiva. El alto tribunal rechaza de esta forma las peticiones de libertad o de medidas alternativas solicitadas en los escritos de sus defensas. Ya a las puertas del inicio de este juicio del 1 de octubre, Arran, los cachorros de la CUP, han anunciado movilizaciones. La portavoz de esta organización juvenil ha llamado a detenerlo todo desde el primer día. Se muestra dispuesta a impedir el traslado de los presos a Madrid con sus propios cuerpos.
Carme Forcadell y Oriol Junqueras han hablado. Ambos han querido volver a mostrarse una vez más como las víctimas de este proceso judicial y cargar contra la acusación popular que ejerce Vox. La justicia española está dando apoyo a una campaña de la extrema derecha. No diremos nada nuevo, explicaremos lo que sabemos, que no somos violentos y, por tanto, que no hubo violencia. Preparar la defensa ha sido fácil, simplemente he de decir la verdad. La construcción de cualquier proyecto de país ha de ir ligada a la liberación de la mujer. Estamos discriminadas incluso aquí. Al fin y al cabo, la cárcel no es más que un reflejo de la sociedad en que vivimos. Este proceso judicial será televisado y en directo. La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha asegurado que espera que esto sea capaz de poner el freno a los intentos de desinformación. Insiste también con que la justicia es respetuosa con las garantías de todos. La justicia española, que es plenamente respetuosa con las garantías de todos y que además se ofrece una retransmisión en directo, yo dudo que se pueda ofrecer más transparencia. Por lo demás, cualquiera puede pretender elevar el tono de esa supervisión internacional, pero ahí está, televisado y en directo. Con la frase de no a la rendición en una enorme pancarta con la cara del expresidente fugado Carles Puigdemont. Este es uno de los homenajes que este domingo se ha llevado a cabo en su localidad natal, en Amer, en Gerona. Durante toda la jornada se celebraron diferentes actos en apoyo del separatismo, unos hechos que en las redes sociales no se ha dudado en compararlos con Hitler. Nace la Crida Nacional per la República y con Jordi Sánchez como presidente. La lista que lideraba el dirigente encarcelado, el que fuera presidente de la ANC, se ha impuesto en el Congreso que se celebró este sábado. Lo ha hecho con 2.400 votos a favor y Toni Morral será el secretario general. Allí se han podido ver a varios separatistas como Quim Torra y también Carles Puigdemont comparecía a través de videoconferencia. El expresidente e impulsor de la Crida ha querido calificarlo como un proyecto de unidad para todo el separatismo. Es por ello que en el PDeCAT se han planteado incluso cambiar sus estatutos y que se permita de esta forma a un miembro del partido poder militar también en otro. Vox y Ciudadanos, las últimas víctimas del separatismo más radical. Insultos, amenazas, piedras, latas, huevazos, una agresividad que ha marcado este fin de semana en los partidos constitucionalistas. La persecución a los defensores de la unidad de España continúa. Miembros de Vox, Partido Popular y Ciudadanos durante el fin de semana eran increpados, insultados y agredidos en diferentes actos de partido y mientras estaban con sus seres queridos. Los ataques a Vox no cesan. Después de los sufridos en Segovia y Zaragoza, este fin de semana se volvieron a repetir. Mientras los militantes de Vox estaban en una carpa que se encontraba en la esquina de la calle de San Andreu y la Rambla 11 de septiembre, un grupo que portaba una pancarta en la que se podía leer por un San Andreu antifascista, feminista y combativo, integrado aproximadamente por 100 personas, comenzaban a lanzar objetos, huevos y piedras a los miembros de Vox. Los incidentes acabarían con 3 agresores detenidos. El diputado del PP en Cataluña, García Albiol, acudía con su hija de 11 años a un acto infantil, cuando un grupo de independentistas comenzaba a insultarle. Albiol confesaba en sus redes sociales que los independentistas habían hecho llorar a su hija. Estoy aquí en el Palau Sant Jordi en Barcelona, que voy a ver el espectáculo Avatar del Circo du Soleil, y quiero trasladaros mi indignación porque estoy con mi familia y he salido con mi hija que tiene 11 años a comprar un algodón de azúcar, y es lamentable que algunos separatistas no entiendan la diferencia entre lo público y lo privado, y sobre todo cuando vas con un niño o una niña, en este caso de 11 años, y que empiecen a chillar y a insultar como locos. Pero no han sido los únicos. Sergio Atalaya, concejal de Ciudadanos en Blanes, mientras celebraba un acto con su partido en Torroella de Montgrí, resultaba herido. Centenares de personas pertenecientes a grupos independentistas y antifascistas se concentraban para protestar por la presencia de Ciudadanos en la localidad. El concejal, tras recibir el impacto de un objeto, se quedaba aturdido en el suelo y con la nariz sangrando. El separatismo radical sigue sembrando el terror en Cataluña. Xavier García Albiol fue, como decíamos, insultado mientras acudía a un espectáculo infantil. El candidato a la alcaldía de Barcelona ha estado en la redacción abierta de esta tarde de Javier Torres y decía lo siguiente.
que haya 4 locos que se pongan a chillar como si estuvieran poseídos, insultándome cuando ven que voy con una niña cogido de la mano de una niña de 11 años y que empieza a llorar por el clima de agresividad y no paran, pues es evidente que quiere decir que no tienen muy claro lo que está bien y el mal, ¿no? Y esto yo creo que es preocupante. Pero sí que existe un clima, insisto, en determinadas zonas de Cataluña o en determinados ambientes en donde es evidente que lo que se busca es la expulsión social de aquellos que nos sentimos catalanes, profundamente catalanes, pero también muy españoles. El movimiento independentista es un movimiento transversal, lo hemos de reconocer, y ese movimiento transversal lo que provoca es que en algunos casos hayan unas minorías que sean violentos. No eran ni unos radicales skinheads ni con pinta de ocupas, eran personas absolutamente de apariencia, no de comportamiento, pero sí de apariencia normal, ¿no? Y una vez más volvemos a ver el doble rasero del separatismo. El último ejemplo, Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana de Cataluña, que dice ver peligroso que alguien se proclame presidente de Venezuela, como es el caso de Guaidó, pero considera totalmente legítimo que alguien lo haga de Cataluña. Te puede gustar muy poco Maduro, pero me parece que es tremendamente peligroso que un señor coja un atril y en una plaza se autoproclame presidente y esto valga. Me parece tremendamente peligroso. Pero no lo ve diferente a que un señor se autoproclame en una plaza presidente de una república. No. Pues se han hecho símiles, sobre todo en la red con eso, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Al final es como si Ana Pastor, con el apoyo de PP, de Ciudadanos, de la inmensa mayoría del Congreso, en Sol se autoproclamara presidenta en lugar de Pedro Sánchez. A todos nos parecería una auténtica barbaridad, ¿no? Así que estoy porque se hagan elecciones. Pedro Sánchez se resiste a convocar elecciones a pesar de lo que prometió y no nos extraña. La última encuesta de GAT3 para ABC muestra cómo Partido Popular, Ciudadanos y Vox sumarían una holgada mayoría absoluta para sacar al socialismo del Palacio de la Moncloa, al igual que han hecho en Andalucía. Este sondeo sigue situando al Partido Socialista como el más votado si hubiese unas elecciones y lo hace además con 111 escaños, seguido por el Partido Popular con 97 escaños, en tercera posición Ciudadanos con 61 asientos en el Congreso y atención, Podemos cae en picado hasta los 31 y Vox con 23 diputados. Misma tónica se da en el sondeo de La Razón, que muestra también como claro vencedor al centro derecha. Socialistas en primer lugar con una horquilla de entre 97 y 99 escaños, PP con 98-100 y Ciudadanos con 63-65. PSOE y Podemos no podrían estrecharse las manos para gobernar ni de lejos, ya que no suman lo suficiente. Se confirma una vez más que Vox entraría en la Cámara Baja y con un número más que notable de diputados. El partido de Albert Rivera considera a las filas de Abascal tan malos como los de Podemos. El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes, con los votos de todos los partidos, a excepción del PP, una proposición impulsada por Esquerra. En ella, la ciudad condal se compromete a hacer un cordón sanitario contra Vox y también en contra de pactar acuerdos políticos con ellos. Una propuesta que, atención, salió adelante con los votos a favor de Ciudadanos. En Andalucía, recuerden que el partido de Rivera ha formado gobierno con el PP gracias a los votos de Vox. Y hablamos ya con Jorge Buxadé, portavoz Vox Barcelona y también miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Tenemos conexión telefónica con el señor Buxadé. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. Las últimas encuestas apuntan a que su partido, junto a Ciudadanos y PP, conseguiría una holgada mayoría. Sin embargo, el partido de Rivera ha apoyado una propuesta impulsada por Esquerra de hacer un cordón sanitario a su partido. La entrada de Vox en el Congreso es algo más que evidente. ¿Tendrá Ciudadanos que retractarse para poder sacar a Sánchez de la Moncloa? Pues se lo tendremos que preguntar a Ciudadanos y se lo preguntaremos con toda seguridad después de las elecciones, porque hay una plena confianza por nuestra parte, porque lo estamos viviendo así en todos los actos y en todas las convocatorias de Vox, de que ese resultado electoral puede incluso que supere las expectativas, como ha sucedido o como sucedió en Andalucía. Es evidente el cambio de estrategia de Ciudadanos, lo que sucedió ayer en el pleno, en el consistorio de aquí de Barcelona, con una declaración en la que se convierte en jurídico esa idea del cordón sanitario que inicia Manuel Valls,
pues es un cambio absoluto de estrategia que ya se había anunciado en esa negociación después de las elecciones andaluzas, y será Ciudadanos el que tenga que responder primero frente a sus posibles votantes y luego frente a la totalidad de los españoles. Este fin de semana hemos vuelto a ver agresiones contra su partido una vez más. ¿Quién es el responsable? Pues, a ver, hay varios responsables. En primer lugar, obviamente, todos aquellos que ejerciendo la violencia se manifiestan delante de las carpas y en los lugares donde Vox convoca actos, es decir, las juventudes de Arral, las juventudes de la CUP, los colectivos denominados antifascistas, es decir, la extrema izquierda radical, y también, obviamente, los grupos separatistas que se han sumado en las últimas ocasiones a estas convocatorias violentas para intentar cercenar el derecho a la libertad de Vox. Luego hay otros responsables por encima, que son los responsables políticos. La competencia en materia de seguridad corresponde a la Consejería de Interior de la Generalitat, así como a los respectivos ayuntamientos, y son ellos los que no están realizando las actuaciones precisas para garantizar el efectivo ejercicio de nuestro derecho político, tal y como ya hemos denunciado. A este respecto, obviamente poner de manifiesto que respecto de la actuación concreta de los miembros del Cuerpo de Mozos de Escuadra, pues no tenemos especiales quejas. Al contrario, son ellos los que también, en primer lugar, tienen que soportar los insultos y los intentos de agresión por parte de estos radicales de la extrema izquierda. Pero obviamente son los responsables políticos los que deben tomar las cartas en el asunto y dar las instrucciones a los policías que pues se limitan a cumplir las órdenes que reciben de los cargos políticos. Jorge Buxade, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. Gracias a vosotros, gracias. Si la semana pasada cerraban la puerta, hoy parecen volver a abrirla. Podemos rectifica ahora y señala que su formación está dispuesta a explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo con Íñigo Errejón y con todos aquellos actores políticos que estén dispuestos a impedir un gobierno de PP, Ciudadanos y Vox en la Comunidad de Madrid. Ha sido la portavoz de las filas moradas la que, después de haber presionado a Errejón para que dejase su escaño en el Congreso e incluso abandonase la militancia, la misma que ahora habla de diálogo y sobre las intenciones de Izquierda Unida de querer presentar una única candidatura a la comunidad. Irene Montero tampoco da por perdida esta idea. Conscientes de que hay que buscar el mayor proceso de unidad con todas aquellas formaciones políticas, también el partido de Íñigo Errejón, si es que están en disposición de que los trillizos reaccionarios no gobiernen en Madrid. Insisto, tampoco Ciudadanos. Con todas las fuerzas políticas que estén en disposición de que en Madrid haya un gobierno de progreso, nosotros tenemos la responsabilidad de intentar llegar a acuerdos. Transferir prisiones al País Vasco o acercamiento de los presos de ETA son algunas de las cesiones del Gobierno a aquellos que le auparon a la Moncloa. Sin pelos en la lengua, el diputado de Ciudadanos, Toni Cantó, ha difundido ese vídeo que están viendo en sus pantallas a través de las redes sociales, a un modo de crítica de las intenciones de Pedro Sánchez de aferrarse en la Moncloa con todas estas acciones. 40 años del asesinato a manos de ETA de Jesús Ulayar. Tal día como ayer, 27 de enero, Jesús se encontraba en su casa y llamaba a uno de sus hijos, a Salvador, con 13 años entonces, para que le ayudase con un bidón de gasóleo para la calefacción. Cuando este salió de su casa, el pequeño vio como un hombre con una media en la cabeza disparaba a su padre primero 3 tiros y después de una pausa otros 2. Con 54 años, casado y con 4 hijos, fue asesinado de 5 tiros a bocajarro en la misma puerta de su vivienda. Ayer, en el aniversario de su muerte, otro de sus hijos, José Ignacio, colocó un ramo de rosas en la puerta de su casa y esta mañana han aparecido destrozadas y esparcidas por el suelo. Tiempo de entrar en más detalle y para eso al otro lado de la línea telefónica se encuentra Francisco José Alcaraz, fundador de la Asociación de Voces contra el Terrorismo. Señor Alcaraz, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. En el Partido Socialista dicen que ETA es cosa de otra época. ¿Está realmente vencida esta banda terrorista? Lo que hemos visto con esas rosas de la familia Ulayar no parecen indicar esto. Para nada, ETA no ha sido derrotada. Hemos llegado a un final sin vencedores ni vencidos, aunque al final es la sociedad española y las víctimas del terrorismo las que son vencidas, porque actos como los que hicieron ayer con mi amigo José Ulayar y actos de homenaje que estamos viendo constantemente, evidencias de que ETA no ha sido ni política ni socialmente derrotada, ni policialmente, porque tampoco le ha dejado el gobierno.
Pongamos el acento en la política penitenciaria, concretamente en los traslados de presos de ETA a las cárceles cercanas al País Vasco. ¿Qué les han trasladado desde el Ejecutivo, si es que lo han hecho? ¿Cómo reciben las víctimas este tipo de noticias? Bueno, nosotros desde Voz contra el Terrorismo no tenemos ninguna comunicación desde el Ejecutivo porque somos la única asociación crítica con los gobiernos, obviamente también con el actual, porque llevan a cabo esa hoja de ruta pactada con la banda terrorista ETA que consistía en el acercamiento y las excarcelaciones de terroristas. Y vemos que, bueno, de una forma u otra pues lo están consiguiendo poco a poco. Ya prácticamente quedan poco más de 200 terroristas y una vez que se han acercado al País Vasco, no olvidemos que las transferencias sanitarias de prisiones fue transferida por Zapatero en junio del año 2011. Una vez que estén allí en el País Vasco, serán los médicos, los psicólogos que están al cargo del gobierno vasco los que sacarán poco a poco a los terroristas. Señor Alcaraz, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Y el pasado 22 de enero el Senado de Nueva York aprobó la nueva ley del aborto por 38 votos a favor y 24 en contra. Una nueva ley que permite el aborto hasta el día antes del nacimiento. En la justificación de la norma señalan que los cuidados de salud, incluyendo el aborto, constituye un componente fundamental de salud, igualdad y privacidad de una mujer. Modifican la anterior Ley de Salud Pública para aprobar esta nueva, la Ley de Salud Reproductiva, que además modifica el Código Penal y deroga fragmentos de la Ley de Educación. Con esta nueva norma dicen que todo individuo que se quede embarazado tiene el derecho fundamental a elegir seguir adelante con el embarazo, dar a luz un niño o practicarse un aborto. Para llevar a cabo un aborto tardío, cuando la mujer está en avanzado estado de gestación, los abortistas inyectan en el no nacido un líquido nocivo que acabará con su vida provocando al bebé, por supuesto, un dolor insoportable. El aborto por desmembramiento es otra de las posibles torturas a las que se puede someter el no nacido en virtud de esta terrorífica ley y que además también supone un peligro que deja en una situación de peligro de muerte a la madre. Una brutal ley que consagra en los textos oficiales del Estado de Nueva York el derecho a matar, el derecho a disponer de la vida de los más indefensos. Editorial con Rosa Cuervas Mons. La civilización no suprimió la barbarie, la perfeccionó e hizo más cruel y bárbara. Lo dijo Voltaire y nunca una frase pronunciada en el siglo XVIII conjugó tan bien con el siglo XXI. Ya han visto las imágenes, hombres y mujeres del siglo XXI celebrando que es perfectamente legal acabar con la vida del más desvalido de los seres humanos, del que vive todavía en el vientre de su madre. Seguramente pocos de los senadores que sonríen hayan caído en la cuenta de lo que han hecho. Seguramente ninguno de ellos podría aguantar la mirada ante la lección maestra de tortura que es un aborto. Inyección salina, desmembramiento, aspirado, trituración, son las técnicas de ese museo del horror en que los senadores de Nueva York y mucho antes otros políticos han convertido los hospitales. Muerte de guante blanco, guante quirúrgico, muerte esterilizada y con sedación de conciencias, la barbarie disfrazada de derecho. Lo peor, siendo terriblemente dramático, no es que esta sociedad haya convertido el asesinato en una rutina médica. Lo peor es que muchos de los que hoy celebran la ampliación del aborto provocado en Estados Unidos son los mismos que lloran cuando un perro peligroso es abatido por la policía y que se encadenan a las granjas de vacas porque ordeñarlas, dicen, es un inaceptable abuso del animal. Lo peor de esta ley, que el gobernador Cuomo celebra como quien ha sido agraciado con la lotería, es que evidencia la peor de las enfermedades que una sociedad puede tener, la de haber perdido la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Definitivo adiós al pequeño Julen mientras continúan las investigaciones. Las primeras pesquisas apuntan a que Julen murió el mismo día en el que cayó al pozo, hace ya más de 2 semanas. Todas las diligencias e investigaciones para establecer posibles responsabilidades en la muerte del menor corresponden ahora al Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga. Pero como decimos, las primeras informaciones apuntan a que fue una caída rápida y libre hasta los 72 metros. Se trata de los primeros datos de la autopsia practicada al cuerpo. El niño sufrió politraumatismos al precipitarse de pie en el pozo, ya que sus brazos estaban hacia arriba y también presentaba erosiones totalmente compatibles con roces en la caída.
Novedades en torno a José Manuel Villarejo. Lo cuenta hoy el diario El País. El excomisario acumuló en España un patrimonio valorado en la friolera de 20 millones de euros. Una cifra en base a las primeras pesquisas judiciales al sumar el valor de bienes, acciones y dinero embargado por la justicia. 5 millones en cuentas bancarias y otros 5 en sociedades patrimoniales. En inmuebles la lista no es precisamente corta. 22 pisos, chalés, locales y también plazas de garaje. Existe la posibilidad de nombrar un administrador que se encargue de la gestión, protección y asistencia de todo este patrimonio bloqueado. Esto por un lado, pero hay más noticias en torno a Villarejo. El Confidencial apunta hoy a que la relación del presidente de honor de BBVA, Francisco González, con Villarejo fue más estrecha de lo que parecía. González, según cuenta hoy el medio, habría requerido a la gente para incluso planificar sus vacaciones de verano. Y hoy, 28 de enero, Santo Tomás de Aquino, patrón de estudiantes y profesores. Está considerado el doctor de la Iglesia con la enseñanza como filosofía de vida. Dedicó hasta el último de sus días al estudio. Se doctoró también y fue profesor en muchas universidades como Roma, Nápoles, Bolonia, Viterbo y Orvieto. Sus restos fueron llevados a la capital de Toulouse un día como hoy. Por eso, en esta fecha se celebra esta fiesta. Abrimos nuestra sección de Mundo en Guerra con el militar en excedencia, analista en seguridad y defensa, Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches. Miramos primero hacia Venezuela. Una de las principales fuerzas en las que se apoya el régimen de Nicolás Maduro es la militar. ¿Quién compone exactamente el ejército en Venezuela? Hay una división muy grande en las Fuerzas Armadas venezolanas, como no puede ser de otra manera, como fiel reflejo de la sociedad venezolana, ¿no? Aumentan, de hecho, cada vez más, ya lo han hecho estos años, pero aumentan cada vez más los descontentos dentro de la tropa, los suboficiales y los jóvenes oficiales, que es lo mismo que está ocurriendo en la sociedad. Últimamente hay cada vez más deserciones, por así decirlo, por ahora en el ámbito militar, solamente en la intimidad. Sin embargo, los altos mandos siguen expresando su fervor incondicional hacia Maduro y de su fidelidad al régimen, ¿no? ¿Por qué es esto? Pues por un lado porque le deben todo, esos generales y coroneles deben que Maduro durante estos años y antes que el Chávez han ido colocando en los puestos de mayor más señalados, deben sus ascensos y sus destinos e incluso la dirección de los petróleos, de la Compañía Nacional de Petróleos venezolana, lo deben al régimen. Si el régimen cae, ellos se irán a la calle y como poco el que consiga mantenerse en la carrera militar la verá totalmente truncada de posibilidades de futuro, ¿no? Y esa es la razón. Pero es que luego hay una no pequeña parte de los altos mandos militares absolutamente corrompidos y corruptos, con las manos ensuciadas con el tráfico de drogas, con el blanqueo de capitales, como los que forman parte del cartel de los soles, ¿no? Estos se enfrentan a algo peor que el truncada su carrera y irse a la calle. Enfrentarán juicios y muy posiblemente muchos de ellos prisión. Por lo tanto, de ahí ese fervor, ese vamos a mantener el régimen y no lo dejemos caer. Pero de ahí también la muy buena jugada de Guaidó cuando ayer mismo esa jugada maestra que consistía en anunciar una amnistía total a los militares que estén vinculados al régimen con algún tipo de crimen, algún tipo de delito. De tal forma que espera que esto haga tambalearse esa fidelidad de esos altos mandos y provoque, quizás no ayer, quizás no hoy, pero en los próximos días y semanas consiga una fuga de altos mandos hacia su causa, ¿no? De hecho, ya el coronel agregado de defensa coronel agregado de defensa venezolano en Estados Unidos, en Washington, ya ha sido el primero de los desertores de alto rango, ¿no? Donald Trump ha dejado la puerta abierta a una posible intervención en Venezuela, una intervención militar. ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo está el equilibrio de fuerzas entre Venezuela y Estados Unidos? Bueno, no habría escenario ni hay equilibrio de fuerzas, es una desigualdad absoluta, con lo cual se puede decir que una intervención norteamericana sería rápida, brutal, efectiva y victoriosa, ¿no? Pero no solamente por ese desequilibrio de fuerzas que nos podemos imaginar, no solamente en hombres y en materiales, en todo tipo de tecnología, sino también porque hay una buena parte de la sociedad venezolana
venezolana y por lo tanto de los militares venezolanos que estarían apoyando a esa intervención. Por lo tanto, el régimen no lucharía entero contra la nación entera, contra Estados Unidos y aquellos que le ayuden, sino sería una buena parte de la población del ejército quienes también lo harían, ¿no? También la inacción de otra parte que, aun siendo chavistas o no siendo de la oposición, viendo lo que se avecina, preferirían ponerse de perfil y solamente se tendría que enfrentar a Estados Unidos realmente a la facción más dura del ejército, a los chavistas más enconados. Por lo tanto, bueno, no habría... Yo creo que el resultado sería evidente. Entonces, ¿sería un error táctico de Donald Trump o sería el fin de la dictadura en Venezuela? Yo creo que ambos. Por un lado, desde luego, la dictadura camuflada venezolana finalizaría, sería finiquitada, pero por otro lado, si ese ataque esa intervención se produjera hoy, sería un gran error, porque sería visto, pese a que desde 2017 Donald Trump ya está diciendo que se reserva el derecho o la opción militar, hoy, estamos hablando de lunes, esto sería visto y muy certeramente por la opinión pública en general como una invasión, ¿no? Como una invasión ilegal e ilegítima, ¿no? Estados Unidos lo que ha hecho es avisar de una respuesta significativa si Maduro usa la violencia contra la oposición o contra los diplomáticos norteamericanos. Es decir, respuesta significativa se puede traducir como se quiera. Desde luego no omite la posibilidad de una intervención militar y si se le da la excusa, intervendrá. ¿Qué pasa? Que Maduro no la está dando porque ya se ha echado atrás con la obligación de que los diplomáticos norteamericanos salgan del país, porque se veía, como Estados Unidos ha dicho, no los voy a sacar, dice, pues si los saco yo por la fuerza, esto es lo que tú me habías avisado, ¿no? Que te reservas el derecho a la respuesta significativa si utiliza la violencia contra tus diplomáticos, con lo cual encima Maduro se está echando atrás. Y además hay otras formas de esa respuesta significativa, tiene otras fórmulas. La primera sería la más importante sería la respuesta económica, que no se está dando, por mucho que digan aquí no hay un bloqueo como el que ha habido ha habido con Cuba. Aquí realmente se podría iniciar un bloqueo muy duro y con una circunstancia muy diferente de Cuba u otros países. Es que hay dos gobiernos. Entonces, Estados Unidos ya ha dejado caer que el principal socio comercial de petróleo de Venezuela, que es Estados Unidos, lo que haría sería, y esto sigue ocurriendo hoy en día, en vez de pagarle el petróleo al gobierno de Maduro, le empezaría a pagar ese petróleo al gobierno en la oposición, al gobierno paralelo, con lo cual esto podría hacer caer también al régimen. Y ya cambiando de tercio, atentado del ISIS en Filipinas. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Parece que nos hemos olvidado del ISIS, pero sigue estando vigente. ¿Han dejado de lado a Europa o es una falsa alarma? No es una falsa alarma, sigue estando vigente y de hecho no ha habido calma, ¿no? En Europa, en 2018 hemos sufrido varios ataques del Estado Islámico. En Marruecos, que no es Europa, pero las víctimas eran europeas, las escandinavas, las turistas escandinavas, el último ataque del Estado Islámico. También ha habido ataques en Holanda, Bélgica, Francia, varios ataques en Francia, en Rusia y ataques frustrados en Italia, Alemania, Francia, Holanda, Dinamarca y España, donde se han detenido no pocos yihadistas, algunos de ellos, durante 2018, algunos de ellos con voluntad de atentar en España, ¿no? Es cierto que han perdido la mayor parte de su califato, de su terreno, de su país, de su nación yihadista en Siria e Irak, pero siguen teniendo presencia allí y en todo el mundo musulmán. Y prueba de ello es Filipinas, donde acaban de atentar, donde son activos desde 2014, cuando Abu Sayyaf, que todos le recordamos como un importante grupo terrorista en Filipinas, se convierte al Estado Islámico, es decir, jura fidelidad al Estado Islámico y se convierte en lo que llaman la provincia filipina del Estado Islámico. Y es ahora mismo el Estado Islámico, pero es un grupo local que ha pasado con armas y bagajes a la idea del Estado Islámico. Y el ataque es un ataque, lógicamente, como siempre, un ataque terrorista, como medida de demostración de fuerza, de que somos realmente el poder en la sombra los que mandamos aquí. Es un ataque al gobierno, a las instituciones gubernamentales, pero sobre todo en este caso, como ocurre siempre con el yihadismo internacional, el Estado Islámico, Al-Qaeda, de todos los grupos en todo el mundo, un ataque contra uno de los principales enemigos para ellos, que es el cristianismo, al que quieren erradicar, y forma parte de esa persecución global que ya hemos dicho en esta casa, que el cristianismo es la religión más perseguida hoy en el mundo, desgraciadamente. Bruno Navarro, una semana más. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Y hasta la semana que viene. Y antes de despedirnos, contarles que se termina la Jornada Mundial de la Juventud. El Papa Francisco ha clausurado este gran evento con una multitudinaria misa al aire libre a la que asistieron unas 700.000 personas según las organizaciones. La próxima JMJ será en 2020, en Lisboa. El Papa Francisco ha tenido palabras para los venezolanos. También para estos días que las redes sociales marcan la tendencia, ha recomendado tomar a la Virgen María como la verdadera influencer de Dios.
Y ahora sí, nos despedimos, les dejamos como siempre con Tiempos Modernos y después El Gato al Agua. Nosotros volvemos mañana a las 8:30 con más información, ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Muy buenas noches.